Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes. Ahora para abordar un segundo tema que está considerado dentro de la guía eh, del Comipems para la presentación del examen de admisión a bachillerato. Ya habíamos dicho en la clase pasada, en la sesión anterior, que íbamos a abordar estos temas con la intención de que les puedan servir a todos ustedes en esta formación, en esta capacitación para poder llevar a buen término la eh, elaboración de su guía y poder presentar completamente con éxito sus exámenes de admisión. Así que bueno, sin más, vamos a entrar en materia porque vamos a tratar de que no nos extendamos mucho. La vez pasada fueron un poquito más de media hora. Hoy vamos a tratar de que sea lo más breve posible. Nuestro siguiente tema es multiplicación de monomios y polinomios. Así que bueno, pues antes de comenzar de lleno en el tema, tenemos que recordar algo importante que en la sesión anterior abordamos. La composición de un monomio y dijimos que se componía de un signo, también que contenía una parte numérica, una parte literal o lo que conocemos comúnmente como variables incógnitas, o bien y además un exponente. Pero rápidamente vamos a recordarlo con un ejemplo. Pongamos entonces este ejemplo. Esta x, ya vean que ya le anexé un signo. Perdón, la x normalmente solita a veces decimos, pues es una literal, sí, pero es un término cuando aparece en una forma única, en una expresión algebraica. Por lo tanto, contiene un signo. Cuando no aparece el signo, entendemos que es un positivo. Aquí ya lo anexé. Una parte numérica, cuando no está explícito, no está escrito, entendemos que lleva un 1, es decir, está siendo multiplicado esa variable por un 1. Y el exponente, que tampoco estamos observando, bueno, pues también significa, y lo dijimos en la clase anterior, que el exponente es 1, está elevado a la primera potencia. Bien, recordando esas partes de los monomios y que dijimos también que se reconocían como términos de una expresión algebraica, pues vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Iniciemos con un ejemplo. Este ejemplo que tenemos aquí, 5a cuadrada por 3a a la quinta potencia con exponente 5. Observen que también dijimos la sesión anterior que para expresar la operación de multiplicación podíamos utilizar un punto solamente para poder decir que un término o un monomio se está multiplicando por otro. También dije que podíamos encontrar como representación de un término para multiplicación una simbología, que podíamos expresar nuestros términos, nuestros monomios, dentro de paréntesis. Y que si no aparecía un signo positivo o un negativo entre los paréntesis, implicaba que estábamos multiplicando. También otra forma de expresión es que solamente tengamos uno de los términos dentro de paréntesis y que el otro inmediatamente aparezca fuera de ese paréntesis, ya sea del lado izquierdo, del derecho, no importa, pero implicaría que estamos multiplicando lo que esté dentro del paréntesis por lo que esté fuera, si no aparece un signo de suma o de resta inmediatamente. ¿Sí? Bien. También dijimos que otra forma de simbolizar la multiplicación es con un asterisco. Así que las cuatro formas son correctas para poder expresar una operación de multiplicación. Por lo tanto, entonces vamos nosotros a, a reconocer entonces que nuestra multiplicación está dada en función de eso. Bien, vayamos entonces a decir que tenemos estos dos monomios que se están multiplicando. ¿Y cómo vamos a iniciar para multiplicar? Bueno, pues entonces hagamos una lista como la vez anterior de pasos a desarrollar. El primer paso para empezar esta multiplicación es el signo, igual que la vez anterior. Multiplicaremos el signo del primer término por el segundo. Y en ese caso que no aparecen, ¿qué significa? Pues significa
que son positivos. Aquí debería de estar, pues si tuviéramos necesidad de verlo, aquí está. Estaría multiplicándose más por más, pues entonces me daría un positivo, ¿sí? No lo voy a desarrollar todavía hasta que ahorita vayamos viendo nuestra relación. En segundo paso, para poder multiplicar, sería multiplicar los coeficientes, o sea, la parte numérica. 5 por 3 después del signo, ¿sí? Vamos a entonces a escribirlo, multiplicación de los coeficientes. Tercer paso, las variables. Ubicar las variables en los dos, en este caso los dos monomios, y observamos que es la misma literal, o sea, es la A. En este caso no voy a repetir la variable, simplemente la voy a escribir la misma, o las variables que se encuentren distintas son las que voy a escribir en mi resultado. ¿Sí? O sea, repetimos las literales o variables. Y por último, vamos a hacer nuestra operación de exponentes. Aquí lo vamos a escribir, se suma. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, en una multiplicación lo que hacemos con los exponentes es sumarlos. ¿Sí? Estos son los pasos a desarrollar uno a uno completamente. Entonces, empecemos con la multiplicación de este par de monomios. Y dijimos que también necesitábamos siempre tener presente nuestra ley de signos, porque en todo momento la vamos a estar utilizando. Por lo tanto, aquí la escribimos, la ley de signos para la multiplicación. Y observen que la voy a sintetizar muy fácil. Cuando tengo signos multiplicados iguales, siempre será el resultado positivo. Es decir, más por más igual a más, menos por menos, más. Y cuando son diferentes, ya sea en el orden de un modo o de otro, siempre me va a dar negativo. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Así de simple. Recordemos nuestra reglita, de todos modos la voy a dejar ahí. Y ahora sí, vayamos al ejercicio. Bien, ya habíamos dicho que más por más es más. 5 por 3, 15, de acuerdo a nuestros dos primeros pasos a desarrollar. Tercer paso, las variables. Ok, repetimos las variables. En realidad nada más hay una distinta, o sea, una que es la única. Es A. Y ahora voy a sumar los exponentes. En una multiplicación con exponentes, en realidad lo que hago es que esos exponentes los voy a sumar. Por lo tanto, ahí está expresado 2 más 5, 7. Lo que indica que la variable es la que se encuentra afectada, digamos, por el exponente, ¿sí? Este 15 no está incluido en el exponente. Ahí tengamos muy presente esta cuestión. Aquí los exponentes estaban solamente sobre las variables, ¿sí? Muy bien. Y ese sería el resultado. Sería 15a a la séptima potencia. Bien, vayamos con otro ejemplo para ir más o menos desarrollando lo que estamos aquí explicando en estos pasos. Muy bien, entonces, si seguimos este método, dijéramos menos por menos sería más, entonces quiere decir que mi resultado va a ser positivo. Ahora voy con los coeficientes. 6 por 3, 18. Ahí le puse el signo, aun cuando sabemos que el positivo no se coloca, solamente como ejemplificación. Pero ustedes no es necesario que lo coloquen, a menos que no lo recuerden. Si ahorita van iniciando con estos ejercicios, pues podrían estarlos colocando, ¿sí? Nada más que normalmente en los libros, en cualquier ejercicio, a lo mejor no los van a encontrar. ¿Ok? Muy bien. Después las variables o las literales. M, vemos que los dos términos que estamos multiplicando es la M, entonces nada más vamos a colocar esa variable. Y observen que en este ejemplo apareció uno de los dos monomios dentro de paréntesis, pero el otro no, como dijimos hace un rato. Obsérvenlo. ¿Sí? Esto indica que el primer monomio se está multiplicando por lo que está dentro, que en este caso también es un monomio, dentro de paréntesis. ¿Ok? Bien, ya solamente nos falta, pues entonces hacer la suma de los exponentes. 3 más 5, pues 8. Por lo tanto, la variable, porque vemos que el exponente solamente está afectando a la variable, ¿sí? Entonces, 8. Y queda nuestro resultado, 18m a la octava. Ok, así es de simplecito, facilito, pareciera como que a veces, híjole,
¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues realmente no tenemos tanta complicación, ¿sí? Ok, bien. Vamos entonces a continuar con este otro ejemplo. Observemos nuevamente una expresión distinta para denotar la multiplicación. Ahora resulta que cada uno de los términos o monomios están dentro de paréntesis. Y observo que aquí entre paréntesis no hay un signo de suma o de resta. Indica que lo que esté dentro de un paréntesis va a multiplicar al otro que está dentro del otro paréntesis. ¿Ok? Bien, igual que el anterior, vamos a ver los signos. El 4, observo que no tiene signo, quiere decir que es positivo. El 5 sí tiene, que es negativo. Entonces, más por menos, vamos a nuestra tablita. Más por menos, menos. Ok, entonces me va a quedar aquí en mi resultado negativo. Y multiplico 4 por 5, pues ahí está, 20 negativo. Perfecto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora voy a continuar con las variables. Observo que en el primer término tengo x y y en el segundo solamente x. Pero aquí me dice que se repiten las variables distintas. Es decir, una vez x y una vez y. Entonces, yo puedo colocarlas ahí. ¿Ok? Y ahora observo los exponentes de cada una de las variables. En el primer término la x está a la tercera potencia o al cubo, como quieran decirlo. Y en el segundo factor donde aparece x está ¿a la qué? A la cuarta potencia. Quiere decir que voy a sumar el 3 de la x del primer factor por el más el 4 del segundo de la x. Quiere decir que la x me va a quedar a la séptima potencia. Y la y, como no tiene con quién, pues solamente me va a quedar y al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está el 7 de la x. Y, ok, aquí tenemos un error, apareció un error. Bien, ese lo vamos a eliminar con un 2. ¿Ok? Aquí realmente debe de ser un 2, no un 4, porque la y no tiene con quién y solamente estaba al cuadrado. Por lo tanto, ese resultado ya está corregido. Bien, vean, aquí hay que estar muy listos con estos números porque a veces se nos va por ahí un signo, un número o algo y nuestro resultado va a estar mal. ¿Ok? Ahí está ya corregido. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí está otro ejemplo. Y vean otra expresión distinta para denotar la multiplicación. Es el asterisco. Aquí está. ¿Sí? El primer factor es un término, un monomio, que es x a la quinta potencia. El segundo factor de esta multiplicación es xy, o sea, otro término. Vean que son solamente multiplicaciones de monomios en cada uno de los que estamos realizando ahorita, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué más? Pues vamos entonces rápidamente a resolverlos. El primer paso dice aquí que multipliquemos los signos. Vemos que los dos son positivos, por lo tanto, no es necesario escribirlo. Y después multiplicar los coeficientes, o sea, la parte numérica. Y en ambos no aparece nada, ningún número. ¿Qué es? Pues entonces es 1 por 1, 1. Es decir, no necesito escribirlo. Por lo tanto, entonces me voy directo al paso 3, donde dice, se repiten las literales, o sea, las variables distintas. Observo que en el primero está x y en el segundo factor xy. Quiere decir que mi resultado va a tener xy solamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? A veces aquí es donde decimos, bueno, ¿y dónde quedaron los demás datos? Sí están, por eso empecé explicando cuáles son las partes de un monomio o un término, ¿sí? Ahora veo los exponentes como paso 4. ¿Y qué dice? Pues dice que sume los exponentes. ¿Pero cuáles sumo? ¿Los de todas las variables? No, solamente los de cada literal que se encuentra repetida. Es decir, x a la quinta es el 5, el exponente. Y en el segundo factor, que es x, en la y no voy a considerarla porque no hay con quién multiplicarla. Solamente el de la variable igual, es decir, el exponente de x. Como no tiene, quiere decir que es 1. Y si dice que lo sume, quiere decir que entonces la x me va a quedar 5 más 1, 6. Entonces me tiene que quedar a la sexta potencia. Ahí está. ¿Ya vieron? No estaba tan complicado, ¿verdad? A veces nos enredamos porque, bueno, y no veo nada. ¿De dónde sacó ese punto extra? ¿De dónde sacó ese numerito? Bueno, pues ya lo estamos viendo. ¿Ok? Pareciera como que vamos un poquito rápido, pero en realidad es algo muy sencillito. Son
pues, realmente aritmética, más que álgebra. Bueno, álgebra porque estamos utilizando las variables, pero recuerden que son operaciones básicas. Una multiplicación, suma, resta, división. En este caso no hicimos divisiones, pero son operaciones que ya desde primaria sabíamos. Aquí solamente basta recordar las leyes de los exponentes, que es lo único distinto, a lo mejor, ¿no? Que nos indica en estas leyes que cuando estoy multiplicando la base, que debe de ser la misma, con exponente, el que sea, esos exponentes solamente los tengo que sumar. También indica que cuando sumo una base elevada a una potencia, como lo vimos en la suma y resta de monomios, que son la misma base y el mismo exponente, simplemente los mantenemos igual, no hacemos absolutamente más que hacer el traslado. Y así, son leyes que debemos de estar recordando, y a lo mejor hacemos un apartado para poder recordar estas leyes de los exponentes, que a muchos luego sí se nos olvida, se nos complica, ¿no? Por ejemplo, una variable elevado a una potencia negativa, ¿cómo la puedo expresar o cómo la puedo operar? O bien que esté elevado a la 0. ¿Hay una potencia 0? Pues sí, sí la hay. Y también tendríamos que estarla recordando. Pero bueno, ese va a ser un tema diferente, va a ser un tema que vamos a tratar de abordar en próximas clases, en próximas sesiones, para que ustedes tengan también ese conocimiento y lo puedan aplicar. Si es que ahorita les costó un poquito más de trabajo, quizá lo único, pero por eso lo aclaramos. ¿Sí? Sumamos los exponentes cuando estamos multiplicando términos donde las bases son las mismas. Ok, bien. Entonces vamos a continuar con otro tipo de forma. Vean, en la forma lineal, que es como multiplicamos, ¿no? ¿Cómo multiplico cuando tengo diferentes expresiones? Por ejemplo, A es un solo término, en este caso pues, es un factor de la multiplicación. El segundo factor sería un trinomio, porque son 3 monomios o 3 términos en esa expresión. ¿Cómo se multiplica? Bueno, pues en forma lineal, es decir, en el mismo renglón, les voy a señalar cómo lo multiplicaríamos, ¿sí? Multiplicamos el primer factor o el primer término por cada uno de los términos del segundo factor, que son 3 en este caso, vean, x más y más z, o sea, x es un término o un monomio, y es otro y z es otro. Y en el primer factor nada más tenemos a la a. Entonces la a va a multiplicarme a la x, aquí está, esta flechita me va a indicar. ¿Y cómo voy a multiplicar? Bueno, pues con los mismos pasos que ya explicamos. Multiplicamos el signo, vemos los coeficientes y son los que vamos a multiplicar. Repetimos las literales diferentes y sumamos los exponentes en caso de que se repita la variable. Es decir, multiplico más a por más x, el signo va a ser positivo porque más por más dijimos que era más. Y repito las variables. Pero, ¿y dónde quedó el coeficiente? ¿O dónde está? Bueno, pues resulta que cuando no tienen, en este caso ninguno de los términos tiene la parte numérica expresada, quiere decir que es 1. Una A, una X, una Y, una Z, ¿sí? Y 1 por 1 pues es 1, entonces no es necesario escribirlo. Y me queda en mi primer multiplicación A por X a X. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en este segundo término voy a poner, vean, vamos a multiplicar ahora A por Y. Ahí está expresado en la flecha. ¿Qué quiere decir? Que multiplico signos, más por más, pues más. Y pongo el signo, ¿por qué? Porque en este caso, pues al continuar nuestra expresión, pues se va convirtiendo en una suma, ¿no? Para diferenciar un término del otro, pues ahí sí tenemos que expresar el signo. Ok, entonces A por Y, como ninguna de las dos es igual, por lo tanto, mantengo las variables. Ya habíamos dicho que 1 por 1 era 1, por lo tanto no lo voy a colocar. Y ahora, mi tercer paso, pues sería multiplicar otra vez a la A, pero ahora por la Z, el último término, ¿sí? Quiere decir que me va a quedar otra vez más por más A por Z a Z. ¿Ok? Muy bien. Y ya tenemos un resultado. Ahora observo
aunque no viene en los pasos a desarrollar, observo si puedo simplificar, es decir, si esta expresión repite en cada uno de los términos las mismas variables o literales. Si aquí yo tuviera un término donde me repitiera AX, entonces tendría que hacer la operación de suma o resta con los otros términos que lo tengan, es decir, términos semejantes o términos comunes, ¿sí? Así que en este caso no, ahí quedaría mi resultado. Vamos entonces ahora a la forma de columna, como comúnmente multiplicábamos en primaria o bien cuando eran números naturales, es decir, que no teníamos variables. Con la misma expresión para que veamos en qué consiste multiplicar de este modo. Aquí, algunos maestros, algunos profesores, les gusta empezar a multiplicar un factor por otro empezando de izquierda a derecha. Algunos otros empiezan de derecha a izquierda. Yo lo hago como lo hacíamos en primaria. ¿Cómo lo hacíamos con números naturales? Pues empezar a multiplicar las unidades, ¿no? Y las unidades en una expresión numérica es el primer número del lado derecho, a menos de que tuviera decimales, ¿no? Si no tenía, de todos modos iniciábamos del lado derecho, así que así es como me gustaría empezar. Entonces multiplico A por Z, luego voy a multiplicar A por Y, y por último vamos a multiplicar A por X. ¿Ok? Entonces, AZ, como son variables distintas, las voy a repetir. ¿Ok? Muy bien. Ahora el signo. Más por más, pues más. Y me voy a ir, igual que en el orden cuando yo multiplicaba los números naturales, hacia la izquierda. A por Y, A, Y o A, Y, como quieran decirlo. Muy bien. Ok. Más por más, más. A por X, AX. Ok. Más por más, más. Y ahí terminaríamos nuestro ejercicio. ¿Sí? Tan simple como eso, está muy sencillito. Muy bien. Sigamos pues entonces ahora con otro ejemplo, ¿sí? Este ejemplo, pues, ya combina términos donde sí aparece coeficiente, aparece variable, un monomio que multiplica a un binomio. Del mismo modo que vimos hace un rato, lo voy a hacer en forma lineal y voy a señalar mis operaciones. El primer factor, que es un solo término, que me va a multiplicar a cada uno de los términos del segundo factor. ¿Sí? Entonces empiezo. Más por más, más. Más. ¿Ok? Y después, ¿qué? Bueno, pues 5 por 3, 15. Muy sencillo. Y ahora x por x, como es la misma variable, la voy a dejar. Pero ahora observo los exponentes. En ambos casos es 1, por lo tanto 1 más 1, 2. Es decir, la x es cuadrada. Ahora en el segundo factor, el primer término por el segundo término del segundo factor. Quiere decir que entonces voy a multiplicar más por más. Otra vez me queda más. Y ahora 5 por 2, pues 10, ¿no? Casi siempre decía un maestro. Y ahora x por y, como son variables distintas, las voy a escribir ambas. Pero como son distintas, pues no hay una suma de exponentes, porque no es la misma base. Por lo tanto, me quedaría mi expresión de ese modo. Y con eso concluí. ¿Por qué? Porque veo que los dos términos resultantes no son comunes ni semejantes, no tienen las mismas variables y mucho menos elevadas a la misma potencia. Por lo tanto, ahí concluyo. Perfecto. Muy bien, vamos por otro ejemplo. Ahora veo que tengo un binomio multiplicando a un trinomio. Aquí es lo mismo, pero voy a empezar con el primer término del primer factor, es decir, la a que me multiplica a cada uno de los términos del segundo factor. ¿Ok? Así, señalados en esas flechitas. Y entonces me queda, al igual que antes, a por x, a por y y a por z. Ok, entonces, y siempre respetando los signos. Observo que en este primer término a es positivo y todos los términos del trinomio del segundo factor son positivos. Por lo tanto, no me voy a preocupar mucho de recordar mi signo porque ya vi que todos van a ser
positivos. Entonces, nada más las variables. A por X, AX. Más A por quién? Por Y, ¿no? Por Y, ¿ok? Y luego más quién? A por Z. A por Z. Y repito las variables porque son distintas. Entonces, ahí está. Ahora voy con el segundo término del primer factor que me va a multiplicar, al igual que el primero, pues a cada uno de los términos del segundo factor. Así de este modo. Entonces me queda, aquí sí tengo que ver los signos. Menos por más, menos. B por X, BX, ¿ok? Muy bien. Y ahora el signo otra vez. Menos por más, menos. B por Y, pues BY. Muy bien. Y ahora voy menos por más, otra vez menos. Y ahora B por Z, pues BZ. Ahora me fijo si en este resultado que acabo de obtener me aparece un término o un par de términos semejantes o comunes, o sea que tengan las mismas variables. Observemos, el primero es AX más AY, el segundo AY, el tercero AZ, el cuarto BX, BY y BZ. Continuas. No hay un término que me aparezcan las mismas variables, por lo tanto, no tengo que simplificar absolutamente nada y mi resultado quedaría de ese modo. Bien, vamos a otro ejemplo. Aquí ya lo aparecimos. Pero bueno, aquí para no confundirnos voy a borrar las flechas de la operación para poder señalar las siguientes. ¿Sí? Ahora multiplicamos un binomio por otro binomio. ¿Sí? Vean que aquí entre paréntesis no aparece ningún signo, por lo tanto es multiplicación. Otra vez multiplicar. ¿Y ahora qué? El primer término otra vez por el primero del segundo factor y el primero otra vez por el segundo. ¿Ok? Ahí como marcamos hace un rato. Entonces, más por más, pues más. No lo coloco porque no vamos a colocar el positivo en el primer término. 3 por 5, 15, ¿no? Ok, 3 por 5, 15. Y ahora veo las variables. Es la X, es la misma. Por lo tanto, me queda X al cuadrado. Ahora multiplicamos por el segundo término del segundo factor. Más por menos, menos. Ese sí lo escribo. 3 por 4, 12. Muy bien, 12. Y ahora por las variables. XY. XY son distintas, las tengo que escribir igual. Y mantengo sus exponentes, que es 1, ¿no? No tenemos más. Ahora voy con el segundo término del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. Ok, más por más, más. ¿Más qué? Más 2y, bueno, en este caso 2 por 5, 10. Ok, 10. Y veo las variables y, x, o sea que tengo que repetirlas. ¿Es lo mismo poner xy que yx? Pues sí, es lo mismo. Son factores y no se afectan. Así que puedo poner el orden que yo quiera. Pero comúnmente cualquier maestro diría, ordénenlas pues como utilizamos en el alfabeto, ¿no? ¿Cuál va primero? X y luego y, pues entonces de ese modo la coloco. ¿Por qué? Porque tienen el mismo exponente. Quizás si las estuviera ordenando en una secuencia en función del exponente, bueno, pues ya es otra cosa, pero en este caso los exponentes es el mismo. Por lo tanto, yo pongo XY, no importa el orden, les digo, pero vean que en el anterior también hay un término cuando dice XY, y entonces me conviene visualmente para poder rápidamente hacer la simplificación en el siguiente paso. Ok, ahora más por menos, continuamos con el último término que nos falta por multiplicar, 2 por 4, 8. Bien, 8. Y las variables, como es la misma, la repito, pero ahora sí, como es la misma, sumo los exponentes y entonces me queda al cuadrado. Ahora observo si puedo simplificar, ya vi hace rato que sí. Puedo simplificar este término con este otro. ¿Por qué? Porque tienen las mismas variables elevadas a la misma potencia. Ok, entonces sí necesito que simplifiquemos. Por lo tanto, entonces, el primer término lo repito porque no hay con quién simplificarlo. Me quedaría 15x al cuadrado. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la resta. ¿Por qué voy a hacer una resta de esos términos semejantes? Bueno, porque observo que tienen signo distinto. Y voy a colocar el signo
del que tenga mayor valor absoluto en sus coeficientes. En el primero dice 12 menos 12xy y en el tercero dice más 10xy. Por lo tanto, como vimos antes, voy a restar los coeficientes. Entonces a 12 le quito 10, me va a quedar 2. Pero resulta que el 12 es negativo, entonces mi resultado va a ser negativo menos 2. Y repetimos las variables porque a esas no las afectó nuestra operación. Y por último, coloco el término que me quedaba por trasladar a mi resultado, que es menos 8y al cuadrado. Y con eso concluiría mi resultado para esta operación. Como ven, no se nos ha estado complicando mucho, afortunadamente, salvo por ahí ese errorcillo que seguramente se nos fue en la edición de nuestra diapositiva. Pero bueno, a cualquier cazador se le va la liebre, como se dice vulgarmente por ahí, ¿no? En un refrán muy conocido en México. Muy bien. Continuamos entonces con este ejemplo. Ahora le voy a cambiar el color a nuestro GIS, a nuestro marcador, para que no se confunda con las operaciones azules. Ok. Ahora observemos que tenemos un binomio, aunque apareciera como que hay más términos en el primer factor. Vean que aquí no hay una operación explícita, o sea, entre m y n no hay un símbolo de suma o de resta. Quiere decir que es parte de ese mismo término. Quiere decir que tenemos un binomio que multiplica a un trinomio. ¿Por qué? Vean que aquí menos 5m termina un monomio. El siguiente es más 4m a la cuarta n. Y el último es un término independiente, o sea, no tiene variable. Es decir, menos 6. Quiere decir entonces que voy a multiplicar 3m por cada uno de los tres términos o monomios que están incluidos en el segundo factor. Veanlo, aquí ya lo estoy señalando. Ok. Y así vamos a multiplicar, en ese orden, como las flechitas nos van marcando, ¿sí? Para el primer término del primer factor. En el segundo ahorita lo vamos a señalar. Primero vamos a multiplicar este, ¿sí? Más del 3 por menos del 5 me va a quedar negativo. Menos 3 por 5, 15, ¿no? Ok, menos 15. Menos 15, ¿qué? Las variables. Nada más hay una, es una m, por lo tanto la repito. Ahí está. Y sumo sus exponentes. O sea, 1 más 1, 2. Entonces me queda m al cuadrado. Ahora voy por el segundo término del segundo factor. 3 positivo por 4 positivo, pues nos va a dar otra vez, ¿cuánto? 12. 12, ¿qué? Positivo, porque los dos son positivos. Pero ahora veo las variables. ¿Cuántas variables distintas hay? 2. M y N. A M la coloco y me fijo qué exponentes tiene en cada uno de los dos términos. En el primero es 1 y en el segundo 4. Por lo tanto me va a quedar M a la quinta potencia. Lo voy a colocar. Ahí está, M quinta. Y N, que ya no se repite en ambos lados, nada más en uno, escribo esa N con su exponente que era 1. Por lo tanto, así quedó, ¿sí? Ahora el último término del segundo factor. 3m por menos 6. Signos más por menos, menos. 3 por 6, 18 casi siempre. Y como en el segundo término no tenía variable, solamente escribo la m del primer término que estábamos multiplicando. Ahí concluí este primer paso. Ahora voy con el segundo término del primer factor que me va a multiplicar a cada uno de los términos del segundo, ¿sí? Tal y como las flechitas nos están señalando. El mismo procedimiento que antes. Menos por menos, más. Más 2 por 5, 10. ¿Ok? Ahí vamos. M cuadrada por M. Pues sumamos, escribimos la variable y sumamos los exponentes, ¿no? Entonces 2 más 1, 3. Bien. Pero como aquí teníamos una variable n en uno de los términos, lo voy a colocar. Y ya está escrita. Ahora voy por el segundo término del segundo factor. Menos 2 por más 4, ¿cuánto nos va a dar? Pues menos por más, menos. Ok, ¿sí? Menos del 2 y más del 4. Menos. Y ahora 2 por 4, 8, ¿no?
Muy bien, 8. Ahora voy por la primera variable, m. En ambos tenemos m, por lo tanto escribo la m y me fijo a sus exponentes. En el primero es 2 y en el segundo 4. 4 más 2, 6. Y ahora la variable n en ambos está, por lo tanto la escribo y sumo sus exponentes. 1 más 1, 2. Y me queda n al cuadrado. Y vean que solamente me falta un término, el último. Como ya no me ocupo aquí, me voy a ir aquí abajito. No hay problema. En el siguiente renglón. Menos por menos, más. Perfecto. Y ahora el 6 o me va a multiplicar el 2 o el 2 al 6 es lo mismo. 12. 6 por 2 o 2 por 6 es lo mismo, ¿no? 12. Y las variables, como solo uno de los términos tiene, pues les voy a repetir con sus exponentes. M al cuadrado y n a la primera potencia. Y ya está un primer procedimiento de resultado. Ahora observo si algún término es similar al otro que tenga las mismas variables elevadas a la misma potencia. Por lo tanto, observemos entonces, ¿sí? A ver si alguno me quedó con los mismos exponentes. A ver, veamos. En el primer término me quedó menos 15m cuadrada. En el segundo, m a la quinta, n. En el tercero, 18m. En el cuarto, m cúbica, n. En el quinto, sexta, n cuadrada. Y por último, m cuadrada, n. ¿Hubo alguno? Pues no, yo no encontré ninguno. Por ejemplo, pudiéramos confundir que en el primer término tenemos m cuadrada y en el último también una m cuadrada, pero resulta que aquí este término tiene la variable n y en el primero no. Por lo tanto, no lo puedo simplificar. Lo único que sí puedo hacer es ordenar nuestros términos, nuestros monomios, en función de la m, que es la que aparece con mayores exponentes. Y entonces voy a ir de mayor a menor. Voy a buscar la m que tenga el mayor exponente. Y observo, menos 8 m sexta n cuadrada. Ahí ya tengo una primera opción. Después pondríamos 12 m quinta n positivo. Vamos a ir escribiéndolo para que veamos físicamente de qué estamos hablando. Quedaría entonces menos 8. A ver, vamos a ver si cabe desde aquí. M sexta, ya dijimos. M sexta. N cuadrada, ¿sí? Vamos a ir en función de la m, ¿eh? ¿Por qué? Porque vimos que tiene el mayor exponente. Y luego, el segundo término que aparece aquí, este ya lo escribimos. Ok, ya está. Ahora voy por el otro, el que está m a la quinta. Y más, o sea, sus signos siempre los voy a mantener, ¿eh? No voy a cambiar ningún signo porque si no nuestra operación pues nos va a resultar con un error. Por lo tanto, voy a mantener sus signos. Ok, ya está ahí. Ahora, una m que esté a la cuarta, no, pero sí hay a la tercera, ¿no? Ok, entonces vamos entonces aquí, m a la tercera potencia. Vamos a ir por ella, más 10, tal y cual está, ¿eh? Vamos a transcribirla igualito, con sus signos y sus variables y exponentes. Ok, m. ¿1 al cuadrado? Pues sí, ya la habíamos mencionado, ¿no? Aquí está. Nos quedaría más 12. Uy, 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 aquí se nos fue la mano hacia el marco del pizarrón. Entonces quedamos que era 12. Ok, 12 m cuadrada n. Ok, bien, ahí estamos. Perfecto. A veces mis numeritos no se ven muy claros, pero es que de verdad a veces cuesta trabajo escribir en un pad que no es propiamente para pizarra electrónica. Así que disculparán la caligrafía. Ok, entonces ahora, ¿cuál más? Bueno, ahora tengo menos 15. Voy a repetir el 15 aquí, m cuadrado. ¿Por qué? Porque está solito, no tiene n, pero está al cuadrado. ¿Sí? Y ya nada más me restaría menos 18 m, que también está solita, pero está
a la primera potencia. Y vean, ¿cuántos términos son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Están completos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces con esto vean que se veía medio complicado, realmente no lo fue tanto. Y yo creo que este resultado está extenso, no lo puedo simplificar porque las variables, aunque algunas se repiten en los términos, no tienen los mismos exponentes. Por lo tanto, no podemos simplificar. Y con eso concluiríamos pues estos ejercicios. Vamos un poquito más adelante. Esos ejercicios se los voy a dejar para ustedes. Vean que son muy similares a los que acabamos de realizar. Nada más observen bien nuestro procedimiento. Vean que yo les he dejado tanto la ley de los signos ahí en el recuadro azul como los pasos a desarrollar. No anoté un quinto paso que era la simplificación, pero bueno, se los estoy comentando. Ya ven que si encuentro términos semejantes o comunes, los estoy simplificando para que nuestra expresión no se extienda tanto y además, pues es parte de nuestro procedimiento, ¿sí? Con eso terminaría.